Bienvenidos a Reto Proactivo. Mi nombre es Alona Starostenko y es un gusto compartir esta semana con ustedes un poco más acerca de las historias inspiradoras. En Reto Proactivo nos damos a la tarea de conocer a personas que nos enseñan día a día su experiencia en el desarrollo social. A veces hablamos de temas sociales, recorremos los secretos y las metodologías de la sustentabilidad. El día de hoy trabajaremos específicamente con el arte terapia y conoceremos los beneficios de esta terapia que existen para las personas que son tratadas con la misma. Tengo el gusto de estar presentando en Reto Proactivo a la maestra Natalia Spetzman. Bienvenida. Muchas gracias. Un gusto tenerte aquí. Y también a Adrián, bienvenida. Gracias. Gracias por acompañarnos, compartir su caso de éxito, pero más bien la historia de por qué la arte terapia que existe en todo el mundo pudiera ser una novedad y algo muy interesante para México. Bueno, para mí es un gusto hablar el día de hoy sobre este tema, porque en efecto todavía en México no es tan conocido. Esta es una carrera que yo estudié en Alemania y que une diferentes vertientes. Para las personas que no la conocen, voy a explicar un poquito más a fondo. Por un lado tenemos el acercamiento hacia el ser humano y la teoría de que todo lo que nosotros expresamos es una huella y una muestra de nuestro interior. Entonces la carrera consiste, por un lado, en el estudio de una carrera de artes plásticas completa, mezclado y con la otra vertiente que sería la vertiente de la psicología, la pedagogía, la medicina, la filosofía. Estas dos vertientes unen y enfocan hacia el ser humano y esa es la riqueza de la terapia. Es bien interesante porque son dos áreas de conocimiento que no necesariamente imaginamos que tienen efecto y definitivamente la arte terapia tiene beneficios. Ahí te preguntaría, ¿qué tan avanzado está esto allá? Y bueno, acá es algo nuevo. Sí, bueno, podemos hablar un poquito de la historia, de los orígenes y vemos que a finales del siglo XIX los primeros psiquiatras se dieron cuenta de que las esculturas, los trabajos de sus pacientes mostraban precisamente su mundo interior, mostraban lo que los pacientes estaban teniendo como enfermedad, como preocupación, como enfermedad. Entonces, a lo largo del tiempo, también en la época posguerra, fue un momento en el que los soldados pudieron expresar las imágenes que tenían en su interior y así se fue ir desarrollando. Hay dos personas muy importantes que desarrollaron, es Edith Kramer y Margaret Naumburg, que en este momento Edith Kramer sigue en Nueva York trabajando y es una rama que se ha estado desarrollando en los últimos 70 años. Es bien interesante y bueno, un poco de esta rama tenemos el honor de platicar con Adrián, que es pintor y que nos puede compartir cómo el arte sí cambia su vida. Bueno, en primer lugar yo soy paciente de Natalia, dada la tendencia la arte terapia a mí me ayudó en primer lugar para poder desahogar toda esa carga psicológica que yo traía, ¿no? Mucho coraje, no sé, muchos pensamientos autodestructivos, ¿no? Sin embargo, cuando empecé a pintar ya dentro de la terapia, empezaba a mejorar y a cambiar mucho mi pintura. Y de alguna manera, bueno, la terapia me dio como para sentirme mejor, para estar más tranquilo, aunque en mi pintura se refleja por completo mi estado de ánimo, ¿no? No sé, tengo una serie de pinturas que yo le llamo la época gris, la época negra, y denota precisamente toda mi depresión de esa época, ¿no? De todo ese periodo en el cual yo estuve pintando con tonos muy oscuros. Sin embargo, bueno, tratando de levantarme ya con el arte terapia ayudándome, bueno, empecé a tratar de que en épocas depresivas, pues mejor me ponía yo a pintar algo más colorido, más llamativo, para poder salir de esa depresión. Y sí, de alguna manera me ha ayudado, mi pintura pues se ha mejorado, ha cambiado bastante. Entonces yo por eso es que me he aferrado a la arte terapia, ¿no? Porque a mí sí me da como para controlar mis impulsos y mis emociones. Eso es bien interesante porque de entrada hay un cambio positivo tanto hacia ti como persona, como profesional y desarrollas un talento. A mí me gustaría preguntar acerca de si hay alguna posibilidad de conocer, ¿hay ciertas artes que ayudan más con enfermedades específicas o la que sea? Bueno, acá es importante primero observar al ser humano. Entonces tenemos que ver que cada ser humano tiene distintos potenciales, distintas formas de expresarse. Si yo veo un cuadro clínico, por ejemplo, un paciente con trastorno obsesivo compulsivo,
yo como terapeuta tengo que ir viendo de qué forma lo puedo acompañar y no le voy a ofrecer un material en el que se ensucie, tampoco le voy a ofrecer un material que se explaye como la acuarela, porque no me la va a aceptar. Entonces, para responder la pregunta, es precisamente eso en lo que se trata. Tengo que ver a dónde está el paciente, a dónde lo puedo recoger y hacia dónde lo quiero llevar, ¿sí? Es bien importante porque, bueno, me imagino que si son temas psiquiátricos, psicológicos, es bien distinto a tipos de discapacidades. ¿Qué tipo, o sea, cómo es la metodología? Claro, en caso de discapacidades se trata de profundizar lo que es el ser de la persona. Muchas veces, y eso lo vemos en muchas diferentes áreas, existe tanto potencial, pero no se ha expresado. Yo siempre digo, una obra dice más que 1000 palabras. Entonces tenemos todas las vertientes que serían, y ahí no se limita, ¿verdad? La pintura es ahorita un ejemplo del que vemos con Adrián, pero hay otras personas que dicen, bueno, para mí el poema es la forma en la que yo me puedo expresar, para mí es la música. Entonces lo importante es que nosotros encontremos cuál es el canal que la persona puede utilizar para descargar esa emoción que trae adentro. Eso es muy valioso. Y yo te preguntaría, Natalia, porque definitivamente las artes son un tema que están presentes en nuestra vida como seres humanos. Algunos lo aplicamos como parte de nuestra vida, otros tenemos que ver con el arte en una muestra, en una interacción, en un cuadro de oficina, en la casa. Y un poco, ¿cómo sería distinto el arte presente en una terapia al arte que uno está expuesto cotidianamente? Claro, primero tenemos que ver que con una obra de arte ya tenemos lo que se llama la triangulación. En una terapia convencional tenemos al terapeuta y al paciente, pero acá tenemos, aparte de eso, la obra. Entonces, una obra de arte nos permite un acercamiento integral y nos permite ver la obra a distancia. En el momento que el paciente ve su propia obra, él tiene la posibilidad de distanciarse de algo que él creó, ¿verdad? Entonces, la forma de analizar la obra no es tanto interpretativo por mi parte como lo conocemos de otras terapias, sino más bien yo hago las preguntas en un análisis fenomenológico en el que el paciente mismo va captando y entendiendo por qué él pintó, qué sentimientos y qué tiene que ver eso con él. Eso es bien interesante. Adrián, tú que lo plasmas de forma visual, ¿a dónde se van estas obras? ¿Te las quedas? ¿Las vendes? ¿Y qué cambio tienes? Cada vez que creas una obra, ¿cuál es tu sentir? Bueno, en primer lugar, sí, hay mucha emoción en mi pintura y me cuesta trabajo deshacerme de ellas, pero bueno, también es un medio de vida, ¿no? Entonces tengo que ponerlas a la venta. Claro que hay algunas que tengo que son favoritas, no sé, yo fui muy… ¿cómo se podría decir? Vaya, me inclino mucho a lo que es la pintura de Van Gogh o Frida Kahlo, ¿no? Que es un tanto negativa, por decirlo así, en el punto de vista de la persona que lo está observando, ¿no? Siempre hay una crítica en contra, negativa. Entonces, para tratar de revertir todo eso, tuve que empezar a buscar otras formas, otros pintores, salían diferentes métodos de pintura. Entonces, de alguna manera, son todavía mucho más mías las pinturas, ¿no? Pero sí las vendo, o sea, definitivamente deben estar a la venta, no me puedo quedar con ellas eternamente. Entonces, de alguna manera, lo que yo plasmo, pues se va a la gente que le interesa las pinturas en este caso, ¿no? Que es muy valioso porque es un intercambio. Tú plasmas tus emociones que son valorados por alguien más y apreciados de forma estética. Por ejemplo, pensando música, otros artes directas, no sé si el graffiti o otras técnicas, ¿están incluidas o solo las artes mayores? No, también están incluidas. Quisiera yo hacer un pequeño énfasis en lo que acabamos de escuchar. Y acá un punto importante es que no siempre la obra tiene que llevar a exposición y tiene que ser bella. Eso es algo que muchas veces las personas no entienden, porque dicen, bueno, trabajas con arte terapia, ¿cuáles son las obras? ¿Cuándo es la exposición? Como si fuera un tema de competencia. Exactamente, pero acá se trata de plasmar emociones y las emociones no necesariamente son bonitas y tampoco significa que nos gusta verlas, porque es un trabajo interior, ¿no? Entonces, bueno, acá tenemos una gran y amplia gama. Quien no ha estado en emociones fuertes no ha podido crear creativamente. Las canciones, la música, los poemas
que más nos tocan en nuestro corazón fueron escritos de personas que de alguna forma han vivido una emoción, ya sea positiva o negativa. Que eso es extraordinario porque te das cuenta acerca del proceso interior que lleva la persona. Y Natalia, ¿cómo es recibida este tipo de terapia en México? Bueno, en este momento estoy muy agradecida porque ya se está dando a conocer. Eso significa que más personas tienen interés, como es una vertiente de la psicoterapia, entonces yo siempre digo, es un complemento, no es la única forma de terapia, pero simplemente es un complemento muy enriquecedor. He tenido las puertas abiertas, he estado trabajando en diferentes ámbitos, incluso a nivel nacional, y me gusta conocer a nuevas personas y poder platicarles más, porque simplemente es un gran complemento que nosotros todavía no hemos aprovechado lo suficiente acá en México. Que es algo súper valioso porque México es un país artístico, un país lleno de colorido, ¿no? Que tiene todas las ganas y toda la emoción como raza, como nación. Nos vamos a ir brevemente a corte comercial. Queremos compartirles que más historias como las que ustedes escuchan en Reto Proactivo las pueden estar consultando a través de nuestro Facebook de Centro Sustenta y nuestro Twitter @Reto Proactivo. Regresamos brevemente para hablar del desarrollo humano y la implicación del arte. Síganos.